Muy buenos días con todos. Hoy iniciamos con la semana 16. Hablaremos sobre resistencia indígena. La resistencia indígena, segundo, se refiere a las diversas manifestaciones de lucha de los grupos indígenas para evitar la desarticulación social, poblacional, territorial de sus respectivas sociedades. Durante el proceso de conquista y colonización, este proceso se manifiesta en múltiples formas, desde la lucha militar hasta la preservación de la cultura y las tradiciones. Tenemos lo que son algunos aspectos claves de la resistencia indígena. Uno de esos aspectos es la lucha contra la conquista y la colonización, defensa de los territorios, preservación de la cultura y las tradiciones. La lucha contra la conquista y la colonización habla de que los pueblos indígenas resistieron la imposición de culturas, lenguas y sistemas políticos extranjeros a través de diversas estrategias, incluyendo rebeliones armadas, huidas a zonas menos pobladas y la observación de sus propias estructuras sociales y culturales. La defensa de los territorios habla que se manifestó en la defensa de las tierras ancestrales, que eran la base de la economía y la forma de vida. Las comunidades indígenas lucharon por mantener el control de sus recursos naturales y evitar ser desplazadas de sus territorios. La reservación de la cultura y tradiciones habla de que los indígenas resistieron la imposición de la cultura europea a través de la preservación de sus propias lenguas, religiones, conocimientos ancestrales y prácticas sociales. Esto se tradujo en la creación de instituciones propias, como los guardias indígenas, y en resistencia a la posición de la cultura dominante. Otra sería lucha por la conquista social y la igualdad. Otra sería la conmemoración de 12 de octubre. El 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, es reconocimiento a la lucha de los pueblos originarios por defender sus derechos y su identidad. Tenemos algunos ejemplos de resistencia indígena, que es la rebelión de Enriquillo, la guerra mixto, Guardia Indígena y Popular en Ecuador. Ya, hablemos sobre las sublevaciones. Las sublevaciones se refieren a actos de rebelión o levantamiento contra una autoridad, generalmente en contextos militares y políticos. En términos más amplios, pueden incluir cualquier forma de protesta o resistencia organizada contra un poder establecido. Una de esas podría ser el contexto militar y político, que en el ámbito militar una sublevación puede ser una revuelta dentro de una unidad o un barco, o un levantamiento más amplio contra el gobierno. En política se refiere a la resistencia organizada contra el poder establecido, a menudo a través de la fuerza. El término sublevación también puede ser utilizado en contextos sociales y culturales para referirse a movimientos de protesta o resistencia, como las rebeliones indígenas o los levantamientos populares. A lo largo de la historia ha habido numerosas sublevaciones, tanto en el ámbito militar como en el social y político. Algunos ejemplos incluyen las rebeliones indígenas en la América colonial, los levantamientos populares contra regímenes autoritarios y las revueltas en contra de las autoridades coloniales. También las sublevaciones pueden ser motivadas por una variedad de factores,
incluyendo la opresión política, la desigualdad social, la explotación económica, la discriminación o la resistencia a las formas implementadas por el gobierno. Las sublevaciones también pueden tener una variedad de efectos, incluyendo cambios en el gobierno, reformas políticas, cambios sociales e incluso conflictos armados. Las sublevaciones en el siglo XVIII, América Latina fue escenario de múltiples sublevaciones indígenas y criollas, motivadas por la explotación, los impuestos, la exposición de la economía y cultura social colonial y las reformas borbónicas. Estas sublevaciones, que culminaron en la rebelión de Tupac Amaru, fueron una respuesta a la situación de opresión o desigualdad que vivían los indígenas y criollos. Las sublevaciones indígenas, motivos, la explotación de la mano de obra indígena a través de la mita, los obrajes y las haciendas, la imposición de impuestos y la falta de integración social eran las causas principales de las rebeliones. Tenemos unos ejemplos, que sería la rebelión de Tupac Amaru, un levantamiento indígena contra el corregidor de Tinta, que se convirtió en un movimiento de mayor alcance, liderado por José Gabriel, quien buscaba la abolición del reparto y la igualdad social. Cuando hablamos también de sublevaciones de la audiencia de Quito, numerosos levantamientos indígenas como los de San Miguel fueron producto de la resistencia a los impuestos, los censos y los malos tratos en los obrajes. Algunas de las consecuencias serían que los rebeliones indígenas también fueron primitivos por la corona española, pero asentaron las bases para futuros movimientos de resistencia y fueron un factor importante en el proceso de independencia de América Latina. Tenemos algunos ejemplos comuneros de Paraguay, un movimiento de resistencia contra la corona española que se oponía a las reformas borbónicas y a la presencia de los corredores. Otro ejemplo sería un motín de mestizos criollos contra los corregidores y la desigualdad social. La consecuencia sería que las sublevaciones criollas fueron un factor importante en el proceso de independencia en América Latina, que se inició a principios del siglo XIX. Lo que yo entiendo fue que en el siglo XVIII fue un periodo de intensa sublevación en América Latina, tanto indígena como criolla, debido a la explotación, la desigualdad y las reformas borbónicas. Estas rebeliones sentaron las bases para la independencia de las colonias americanas en el siglo XIX. El proceso de independencia político. El proceso de independencia político se refiere a la situación en la que un territorio o nación deja de estar bajo el control de un gobierno externo para ejercer su propia soberanía y autogobierno. Implica la autonomía en los asuntos del Estado, la libertad de decisiones políticas y la formulación de políticas internas y externas. El proceso de independencia implica el desafío al gobierno colonial y extranjero, formación de gobiernos autónomos, conflicto armado, reconocimiento internacional. Un ejemplo sería que la independencia de Ecuador fue parte de un proceso más amplio de independencia en América Latina.
que comenzó a finales del siglo XIX con la desintegración de la Gran Colombia en 1830. Tenemos aquí lo que es la primera etapa, la independencia de Guayaquil y Cuenca en 1820, la campaña libertadora y batalla de Pichincha en 1820 y 1822, el periodo colombiano y creación de Estado ecuatoriano. En resumen, la independencia política es un proceso complejo que implica la lucha por la autonomía, la formación de gobiernos propios, la posibilidad de conflicto y el reconocimiento internacional. Vinculación al mercado al mundial. La vinculación es un país al mercado mundial que implica su participación en el comercio internacional, lo que incluye la exportación de bienes y servicios a otros países y la importación de bienes y servicios de otros países. Esta participación facilita la, interpre- la interpretación económica entre naciones, la especialización en actividades donde tienen ventajas comparativas y la creación de mercados internacionales. El comercio internacional y la interdependencia. El comercio internacional es la base de la vinculación de un país al mercado mundial. Tiene beneficios de vinculación al mercado mundial, que es el mayor acceso a mercados, aumento de la competencia, disponibilidad de bienes y servicios, crecimiento económico, transmisión de conocimiento y tecnología, desigualdad económica, dependencia de otros países, impacto ambiental, competencia desleal, crisis económica. También la globalización y el mercado mundial ha acelerado la vinculación de otros países al mercado mundial a través de la expansión de las relaciones económicas y la reducción de barreras comerciales. Los mercados se han vuelto más interconectados y los productos básicos están perdiendo fronteras nacionales. La división internacional del trabajo, donde cada país se especializa en la producción de ciertos bienes, es un elemento clave de la globalización. Mi propio concepto, lo que yo entiendo sobre la vinculación al mercado mundial, es que es un proceso complejo que implica beneficios y desafíos. Los países deben buscar un equilibrio para aprovechar las oportunidades de crecimiento económico y desarrollo, mientras se protegen de los riesgos y desigualdades que pueden surgir. Bueno, sin más que decir, esta sería la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un bonito día y fin de semana.